La lluvia en la Ciudad de México en 2084 no trajo consigo ningún alivio. Era una neblina gris y pegajosa, con olor a ozono y plástico quemado, que se deslizaba por los letreros de neón de la colonia Santa Fe, dejando vetas nubladas en las ventanas. Hugo Rivas estaba de pie al borde de un ático de 40 pisos, con las manos metidas en los bolsillos de su desgastado impermeable, contemplando lo que quedaba de Alejandro Montero. El cuerpo del promotor inmobiliario más rico de la ciudad parecía una muñeca rota, tirado en el césped perfecto de su propio jardín de invierno, sin nota de suicidio, sin forcejeo, solo una mirada vacía y vidriosa, mirando al cielo plomizo, y un punto azul apenas visible detrás de su oreja derecha, la ranura del chip de memoria. Saltó solo, Hugo. Las cámaras lo grabaron a las 4:15 a.m. Resonó la voz del inspector García. Rivas no se giró, se agachó, observando atentamente las pupilas del difunto. García, un viejo amigo de su época policial, sabía que Rivas no necesitaba las grabaciones. Rivas era puro, en un mundo donde el 90% de la población vivía con paquetes de felicidad preinstalados. Hugo prefería sus propias migrañas sin filtro y los amargos recuerdos de su esposa, fallecida 10 años antes. La gente como Montero no se tira de los tejados. García, dijo Rivas en voz baja. Su voz era seca como el cuero viejo. Tenía 30.000 millones de créditos en su cuenta, una joven amante y un flamante paquete de memoria de vacaciones en Marte que compró la semana pasada. ¿Por qué se suicidaría un hombre cuando acababa de descargar 2 semanas de felicidad absoluta en su cerebro? La mente es algo delicado, espetó García al cemento. Quizás hubo un conflicto de impulsos. Ya sabes cómo es, superponer alegría sintética a la depresión real produce un efecto explosivo. La corporación Memocine lo llama disonancia emocional. Caso cerrado. Hugo suicidió. Rivas finalmente se levantó y miró al inspector. Sus ojos grises reflejaban la luz parpadeante del cartel de Memocine que se cernía sobre el edificio vecino. El rostro enorme de una niña sonriente prometía: tu pasado puede ser mejor. Olvida el dolor. Compra un sueño. Si el caso está cerrado. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Rivas. Porque no confío en los informes oficiales tanto como tú. García se acercó y le entregó a Hugo un pequeño paquete transparente. Dentro había un chip de memoria dorado estándar. Encontramos esto en su caja fuerte personal. No tiene marcas, ni números de serie, ni licencia. Es una grabación negra. Hugo tomó el paquete. El chip brilló tenuemente a la luz de la lámpara. En los barrios subterráneos de Tepito, a esas cosas se les llamaba dispositivos ficticios o fantasmas. Grababan cosas que las clínicas legítimas habían borrado, escenas de violencia, adicciones ilícitas o la agonía de alguien más. Su hija te esperaba, añadió García, señalando con la cabeza hacia el ascensor. Sofía Montero te contrató incluso antes de que el cuerpo de su padre se enfriara. Date prisa antes de que los abogados corporativos se apoderen de este lugar. Rivas bajó a la sala, que parecía un museo de antigüedades. Sofía estaba sentada en un sillón mullido, con las piernas cruzadas. Llevaba un vestido negro que costaba más que toda la oficina de Hugo en el casco antiguo. No lloraba. Los rostros de los sintéticos rara vez mostraban emociones reales. Sus expresiones faciales eran demasiado simétricas, demasiado ensayadas. Detective Rivas, dijo, levantando la vista. Sus ojos eran de un azul penetrante, pero carecían de profundidad. Mi padre no era un suicida, era un cobarde, y los cobardes temen al dolor más que a la vida. Él nunca habría dado ese paso. Hugo se apoyó en una columna, examinando a su nuevo cliente. Encontraron un chip sin registrar en tu padre. Sofía, ¿sabes qué tiene? Se estremeció levemente. Un movimiento apenas perceptible del hombro que ni siquiera el neurocontrolador pudo suavizar. No, pero 3 días antes de morir, cambió. Empezó a llamarme por nombres de mujeres que no conocía. Hablaba de lugares donde nunca habíamos estado. Estaba delirando. Rivas. Pero no eran tonterías médicas. Él recordaba las vidas de los demás como si fueran suyas. Rivas sacó un paquete de cigarrillos arrugado de su bolsillo. Otra costumbre del puro, anticuada y dañina. En esta ciudad, la gente compra la vida de los demás todos los días. Es legal, es normal, no cuando la vida de esa persona te obliga a bajar del piso 40, espetó Sofía. Quiero saber a través de qué ojos miró en sus últimos momentos. Y quiero saber quién le vendió esta muerte. Hugo respiró hondo, sintiendo el humo acre llenar sus pulmones. La investigación olía a grandes problemas. A la corporación Memocine no le gustaba que alguien hurgara en su basura. Pero algo en esta historia le impactó. Quizás el hecho de que Montero, el hombre que podía comprar cualquier recuerdo del mundo, finalmente fue aplastado por la realidad. 500 créditos al día más gastos, dijo Rivas. Y no doy garantías. En un mundo de memoria programable, la verdad es el elemento más inestable. El dinero ya está en su cuenta. Detective, se levantó Sofía. Encuentren a quien borró a mi padre. Hugo salió del ático. La lluvia había arreciado. Sacó su hermana, una ficha de oro. Para entender qué le pasó a Montero, tendrá que romper su regla de oro. No se la meterá en la cabeza. No está loco, pero conoce un lugar donde, por un par de cientos de créditos,
Puede ver la vida de otra persona desde fuera sin arriesgarse a perder la suya. Su camino lo condujo al centro neón de la Ciudad de México, donde la realidad y la ficción se fundían en una cinta interminable y pegajosa. El barrio de Tepito no había cambiado en décadas, mientras las torres de Santa Fe se elevaban hacia las nubes. Aquí abajo, la ciudad se asfixiaba en su propio y estrecho espacio. Las calles estrechas estaban llenas de puestos que vendían neurochips baratos, productos sintéticos falsificados y comida que era mejor no identificar por el olor. Enredados cables colgaban sobre sus cabezas, el sistema nervioso del barrio, robando electricidad de la red municipal. Hugo Rivas caminó entre la multitud, con el sombrero calado hasta los ojos. Su viejo impermeable absorbía la humedad, haciéndose pesado y frío. Nadie allí sonreía con las sonrisas publicitarias de Memocine. Aquí vivían quienes no tenían suficiente dinero para perseguir sus sueños, o quienes habían sido demasiado perjudicados por las fantasías ajenas. Se detuvo frente a un letrero con una M latina descascarada parpadeando. Debajo, en el sótano de una antigua librería, estaba el negocio de Paco. Oficialmente, era un taller de reparación de androides domésticos, pero en realidad albergaba a uno de los limpiadores más confiables de la ciudad. Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Sigues con esa porquería en la cara? Paco asintió hacia arriba mientras bajaba las escaleras crujientes. Puedo darte lentes Eagle 4 con descuento. Podrás verle el pulso a una rata al otro lado de la cuadra. Mi vista es buena, Paco, dijo Hugo, sentándose en una silla metálica rodeada de circuitos desmontados. Necesito leer datos de un fantasma. Paco se puso serio de inmediato. Se limpió las manos con un trapo grasiento y extendió la palma. Hugo le mostró un chip dorado. El hacker lo levantó a contraluz, entrecerrando los ojos, chapado en oro, sin marcar. Esto es un trabajo de primera, Hugo. No lo producen en grandes cantidades en sótanos. Es un estándar corporativo, pero sin firma digital. Alguien se esforzó mucho para ocultar al autor. Paco insertó cuidadosamente el chip en la enorme terminal, protegida por capas de pantallas caseras. Líneas de código comenzaron a desplazarse por los monitores. Rivas observó atentamente la reacción de su amigo. El rostro de Paco comenzó a palidecer. Maldita sea, Hugo, esto no es solo un recuerdo. Es un paquete de visualización en tiempo real. No hay filtros ni estabilizadores emocionales. Es un flujo crudo y sucio. Y aquí, hay una mina lógica. Explícale esto a quienes no actualizan el firmware de su cerebro una vez por semana. Pidió Rivas. Si insertas esto directamente en el zócalo, Paco señaló el chip. No solo te mostrará una película, empezará a reescribir tu capa cognitiva. Hará que tu cerebro crea que lo que está grabado es tu base de datos. Pero ese no es el problema. Mira. Paco mostró un diagrama de la conexión del chip al sistema nervioso de Montero. Una pequeña zona parpadeaba en rojo junto al conector principal. Alejandro Montero tenía un conector oculto, susurró Paco, justo en la base del cráneo, bajo la piel. No se instalaba en clínicas oficiales. Es una ranura ilegal, de categoría X. Permite la entrada de datos, eludiendo todas las defensas mentales. Es como dejar la puerta trasera de un banco abierta de par en par. Hugo sintió una fría premonición agitarse en su interior. Montero no había sido víctima de un fallo técnico fortuito. Se había preparado para la calumnia que le inundaría la cabeza. Pero, ¿por qué un hombre de su estatus se arriesgaría tanto? ¿Puedes ejecutar la visualización en una pantalla externa? Preguntó Rivas. Sin inmersión. Puedo intentarlo, pero la imagen será inestable. Sin sincronización con tus neuronas. Será solo papilla. Paco pulsó algunas teclas. Uno de los monitores estaba lleno de estática. Pero poco a poco, empezaron a surgir contornos del ruido gris. Era una grabación en primera persona. Lluvia, tan gris y pegajosa como hoy. Pero el lugar era diferente. No era un ático. Un viejo almacén a las afueras de la ciudad, cerca del puerto. La cámara, o los ojos de quien quiera que fuera su memoria, enfocaba a un hombre atado a una silla. Lloraba, suplicaba algo, pero no se oía nada. La pista de audio se había quemado. Entonces apareció una mano en la imagen. Sostenía un inyector. Un clic. Y el hombre en la silla empezó a convulsionar, con el rostro contorsionado por el terror absoluto. Y luego se quedó inerte. La grabación terminó con un estallido de ruido blanco. Dios mío. Paco sacó apresuradamente el chip de su ranura. Hugo, esto no son unas vacaciones en Marte. Es la grabación de un asesinato. No. Rivas se levantó lentamente, abotonándose el abrigo. No es solo un asesinato. Montero compró ese recuerdo hace 3 días. Lo vio una y otra vez. Revivió el papel del asesino. ¿Por qué alguien compraría el recuerdo de torturar y matar a alguien? Paco miró con recelo el chip dorado. Porque a veces la culpa es lo único que te hace sentir vivo cuando todo lo demás está comprado. Porque alguien quería que sintiera esa culpa. Hugo cogió el chip. Ahora le quemaba los dedos. El recuerdo de Montero contenía un fragmento de realidad que no debería haber existido. El hombre de la silla. Hugo creyó reconocerlo. No era un empresario ni un político. Era uno de los desaparecidos. Esos que la ciudad devora y escupe a diario. Paco.
Revisa la base de datos de desaparecidos de los últimos 6 meses. Busca a un tipo llamado Esteban. Vi ese nombre en un trozo de periódico en el marco. Hugo, meterse en esto es como meterse de lleno en un triturador de basura, advirtió Paco, comenzando ya su búsqueda. Si Memocine descubre que estás rebuscando en archivos negros de este nivel, ya lo saben, Paco. Hugo miró hacia la puerta del sótano. García me dio el chip con demasiada facilidad. La policía no entrega esas pruebas a particulares a menos que se les haya ordenado filtrar la investigación a alguien más. Rivas salió del sótano de Paco. Seguía lloviendo, pero a Hugo le parecía que hacía más frío. Necesitaba encontrar a Esteban, o mejor dicho, lo que quedaba de él, porque el testigo de este crimen seguía vivo, pero su mente ahora pertenecía a otra persona. El detective se dirigió hacia los muelles. En algún lugar, entre los contenedores oxidados, yacía la verdad que Alejandro Montero nunca había podido sobrevivir. Los muelles de Ciudad de México eran un lugar donde la realidad se desintegraba en óxido y neón. Allí, en los límites del sector industrial, el aire estaba tan cargado de vapores de combustóleo que los filtros del respirador de Rivas empezaron a silbar en señal de protesta. Hugo caminaba entre interminables filas de contenedores, con los costados cubiertos de grafitis que brillaban en la oscuridad con fósforo tóxico. Necesitaba encontrar a un traficante de memorias, alguien que suministrara a la élite de Santa Fe lo que la Memocine legal no podía ofrecer. Paco sugirió un nombre, Lucía, conocida en círculos reducidos como Cristal. Se decía que incluso podía obtener visiones de santos en el lecho de muerte, si se tenían suficientes créditos. Rivas giró hacia un estrecho pasaje entre almacenes, donde estaba estacionada una vieja camioneta, adornada con luces de fibra óptica. 2 matones con mandíbulas aumentadas estaban sentados frente a la entrada. Tipos como ellos, que no hacían preguntas, solo machacaban huesos. Necesito a Lucía, dijo Hugo secamente, sin detenerse. Lucía está ocupada reprogramando la realidad, graznó uno de ellos, poniéndose de pie. Piérdete, limpio, no tienes nada que ganar aquí, salvo una bala en la rodilla. Rivas se desabrochó en silencio el primer botón del abrigo, dejando al descubierto una vieja placa de policía que conservaba más por costumbre que por necesidad. Los matones intercambiaron miradas. En su mundo, la ley no significaba nada, pero la vieja placa de un detective limpio significaba problemas que no se podían borrar de la memoria. Déjenlo pasar, gritó una voz femenina desde las profundidades de la furgoneta. El interior olía a pelo quemado e incienso. En el centro de la habitación, rodeada de hologramas parpadeantes, estaba sentada una chica. Su piel era anormalmente pálida, casi translúcida, y sus ojos, no eran ojos, sino lentes complejas con múltiples aperturas que giraban constantemente, adaptándose a la luz. Hugo Rivas, pronunció su nombre como si saboreara vino añejo. El detective que se niega a olvidar. ¿Por qué viniste a mi tienda de pesadillas? Alejandro Montero. Rivas colocó el chip dorado sobre la mesa frente a ella. ¿Le vendiste esto? Lucía ni siquiera tocó el chip. Sus ojos, como lentes, zumbaban, enfocados en la capa dorada. Montero era un buen cliente. Le encantaban las emociones fuertes. Ya sabes, cuando lo tienes todo, empiezas a anhelar el dolor. Pero esto, señaló el chip con la cabeza. Este no es mi producto, es la marca negra. Quien escribió esto no quería entretener, quería destruir. ¿Quién en la ciudad puede hacer grabaciones de esta calidad sin una firma? Hugo se acercó, sintiendo el escalofrío que emanaba de ella. Calidad corporativa. Lucía tomó uno de los hologramas, desplegando un diagrama de red neuronal. Para hacer una grabación así, necesitas equipo Memocine y un donante vivo al que no te importe convertir en vegetal. Hay un tipo llamado Carlos. Trabajó en el departamento de desarrollo de Memocine hasta que empezó a vender los desechos de producción. Su laboratorio está en el sótano de un viejo cine en Tepito. ¿Qué es este desecho?, preguntó Rivas. Verás, Hugo, cuando una corporación graba paquetes de felicidad para los ricos, necesitan estándares, pero para crear la alegría perfecta, primero tienen que drenar a una persona de todo su dolor. Lo llaman destilación. El dolor se vierte en tanques como desechos tóxicos. Carlos encontró la manera de sellar estos desechos en chips. Rivas sintió náuseas. Un mundo donde el sufrimiento humano se mercantilizaba le parecía más horrible que cualquier callejón de un barrio marginal. Montero no solo compró un recuerdo, continuó Lucía, entrecerrando sus ojos como lentes. Compró falsa culpa. Es un virus, Hugo. Si implantas el recuerdo de matar a un inocente en alguien y haces que esa grabación sea lo suficientemente realista, su propio cerebro lo juzgará. Montero no saltó. Fue expulsado por su propia conciencia, descargado en él a través de una ranura oculta. ¿Por qué Esteban? Rivas recordó el nombre de la grabación. Lucía guardó silencio. Su mirada recorrió a su alrededor y luego pronunció una información que le provocó escalofríos a Rivas. Esteban no era donante, era un puro, como tú. Rechazó los implantes, y eso lo convirtió en el lienzo perfecto. Su mente era una pizarra en blanco, lista para ser inscrita con cualquier tragedia. Carlos había borrado su identidad y escrito en su lugar: algo más. ¿Dónde está ahora?
Hugo ya se estaba dando la vuelta para irse. Carlos lo vendió. Esteban ahora vive en el sector norte, pero ya no es cargador. Se cree un gran violinista. Una mujer rica lo compró como si fuera un mueble viviente. Ten cuidado, Rivas. A quienes crean esos recuerdos no les gusta que la gente con buenos recuerdos venga a ellos. Hugo salió de la camioneta. La lluvia se había convertido en un diluvio. Ahora tenía un objetivo: encontrar a Esteban, el hombre cuya mente se había convertido en una prisión por el crimen de otro. Si lograba atravesar las capas de falsos recuerdos, descubriría quién era el rostro oculto tras el inyector del almacén. Pero antes de que pudiera llegar a su coche, dos brillantes rayos de luz azul brillaron al final del callejón. Drones de patrullaje Mnemosyne. La corporación inició una purga de testigos. Los rayos azules de los drones de Mnemosyne escaneaban frenéticamente las paredes del almacén. Atravesando la lluvia, Hugo Rivas se agachó en un estrecho hueco entre los contenedores, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas a un ritmo constante y pesado. Conocía estas máquinas. Hunter 7 no solo buscaba intrusos, escaneaba datos biométricos. Si un dron captaba su retina, en 5 minutos toda la seguridad corporativa sabría sus coordenadas. Rivas esperó a que el zumbido de las hélices se apagara y luego corrió de vuelta a su viejo Panzer. El coche rugió, expulsando una nube de humo gris, y despegó, llevándose al detective lejos del sector portuario. El sector norte de la Ciudad de México era la antítesis de Tepito. Allí, las calles eran anchas y vacías, y los edificios parecían fortalezas de hormigón y cristal esmerilado. Esteban vivía ahora en una de estas mansiones, propiedad de la señora Álvarez, viuda de un magnate del acero. Hugo presentó su antigua placa en la entrada. El guardia estudió el documento largo rato, desconcertado por el motivo por el que el detective, limpio, solicitaba una audiencia con su amante. Pero finalmente pulsó el botón. El señor Esteban está practicando, dijo secamente el ama de llaves, conduciendo a Rivas a una espaciosa habitación de techo alto. Por favor, no lo interrumpa. La señora Álvarez valora mucho su estabilidad emocional. En el centro de la habitación, junto a la ventana que daba al jardín impecablemente cuidado, había un hombre. Vestía una costosa chaqueta de terciopelo y sostenía un violín. La música que llenaba la habitación era extraña, técnicamente impecable, pero completamente desprovista de alma. Cada nota sonaba como un cálculo matemático. Hugo se detuvo a unos pasos, observando. Esteban, o quien quiera que creyera ser, cerró los ojos. Su rostro estaba extasiado. Una expresión que a Rivas le parecía demasiado simétrica, programable. Cuando la música se apagó, Hugo se aclaró la garganta suavemente. El hombre hizo una mueca y se giró lentamente. ¿Es usted un experto en música clásica? La voz de Esteban era suave, con un ligero acento aristocrático. Disculpe, no lo oí entrar. La música me transporta a lugares que recuerdo mejor que esta casa. Vine a hablarle de uno de esos lugares. Rivas se acercó, mirándolo fijamente a los ojos. De un almacén en el puerto. De un hombre en una silla. El violinista se quedó paralizado. El arco le temblaba en la mano. ¿Un almacén? ¿Un puerto? Se equivoca, señor. Mi pasado es el Conservatorio de Viena. De gira por Europa. Nunca he estado en un puerto. Allí está sucio y huele a pescado. Mi memoria es tan nítida como esta música. Su memoria es un archivo comprado en una venta de garaje. Esteban, dijo Rivas con dureza. Te llamas Esteban Rodríguez. Hace 6 meses, trabajabas como cargador en el sector 4. Tenías un tatuaje en el antebrazo izquierdo, un ancla y el nombre, María. El hombre se miró el brazo izquierdo. La piel estaba perfectamente lisa, pero tenía una cicatriz apenas perceptible de la cirugía de rejuvenecimiento láser. Es solo un defecto en la piel del accidente de Viena. ¿Por qué dices esas cosas tan terribles? Seguridad. Espera. Hugo lo agarró del hombro, impidiéndole darse la vuelta. Recuerda la lluvia, no la de Austria, sino la nuestra, la mexicana, la que huele a químicos. Recuerda la cara del hombre que sostenía el inyector. Tú lo viste, no eras el asesino. Esteban, eras un testigo. Carlos borró tu nombre para que no pudieras testificar. El rostro del violinista comenzó a distorsionarse. Su máscara impecable comenzó a desdibujarse. Un horror real, no sintético, destelló ante sus ojos. Yo veo una habitación, una silla, pero ese no soy yo. Toco para Reyes. Se agarró la cabeza y dejó caer el violín. El instrumento golpeó el parqué con un crujido lastimero. ¿Por qué hay sangre? ¿De dónde salió ese grito en mi música? Rivas se dio cuenta de que la falsa memoria comenzaba a entrar en conflicto con los restos de la realidad. La mente de Esteban se desmoronaba. ¿Quién era? ¿El que presionó el émbolo? ¿Recuerdas la cara? La cara. Esteban cayó de rodillas, temblando. Me resultaba familiar. La bata blanca. El logo de la M. Dijo, esto es por tu bien, Alejandro. Hugo se quedó paralizado. ¿Alejandro? ¿Te llamó Alejandro? No, estaba hablando con alguien más. Había un tercero, en las sombras, el que observaba, el hombre del anillo, el anillo de sello con forma de serpiente. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par. 2 guardias con uniformes negros irrumpieron en la habitación. Señor Rivas, su audiencia ha terminado,
dijo la fría voz de una mujer con un traje gris formal que entró detrás de él. Está dañando mi propiedad. Señora Álvarez. Hugo se enderezó, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. Su propiedad es un testigo en un caso de asesinato. Este hombre no recuerda los asesinatos. Solo quiere música, por la que pagué una fortuna. Señaló a los guardias hacia la puerta. Salgan, detective, hasta que llamé a mis amigos de Mnemocine y les pedí que borraran su nombre de todos los registros de la ciudad. Empujaron a Rivas fuera de la mansión. Se quedó de pie en la acera, mirando las puertas cerradas. La información era escasa, pero explosiva. Un tercer hombre, un hombre en las sombras, el que ordenó esta grabación y obligó a Montero a verla. Un anillo de sello con forma de serpiente. Hugo conocía ese símbolo. Eras tú, la más alta distinción en la junta directiva de Mnemocine. Ahora sabía que Montero no solo había comprado una ficha negra, formaba parte de algo mucho más grande. Quizás era el tercero que presenció el asesinato de Esteban, el hombre, convirtiéndolo en Esteban el violinista. Y la falsa culpa era una forma de eliminar al ahora innecesario testigo cómplice. Necesitaba entrar en la sede corporativa, pero entrar allí para alguien como Rivas era como entrar en una jaula con un jaguar hambriento. La sede de la corporación Mnemocine se alzaba sobre la Ciudad de México como un monolito de vidrio negro y titanio pulido. El edificio no solo dominaba el horizonte, sino que parecía ser el ancla de toda la ciudad. No había letreros ni vallas publicitarias. Quienes necesitaban llegar ya conocían el camino. Quienes no, intentaban no mirar siquiera esa fría grandeza. Hugo Rivas se encontraba en el vestíbulo, que parecía más bien un templo del futuro. Mármol blanco, música suave sintonizada a una frecuencia que reprimía la agresión y el aroma a limpieza estéril. Su abrigo desgastado y el olor a tabaco barato parecían sacrílegos allí. Detective Rivas, el doctor Vázquez lo recibirá en 5 minutos, dijo la secretaria androide, cuya piel era tan perfecta que casi daba miedo. Por favor, dejen sus armas y cualquier dispositivo de grabación en el almacén. Rivas colocó silenciosamente un viejo revólver y una grabadora rota en una bandeja de plástico. Sabía que estaba entrando en una guarida enemiga, pero Mnemocine rara vez mataba a alguien físicamente dentro de sus muros. Era demasiado sucio. Tenían métodos mucho más elegantes. El ascensor lo llevó al piso 80, el santuario del departamento de neuropsicología. El doctor Vázquez, el arquitecto jefe de los destinos humanos, lo esperaba en una oficina con una vista panorámica de la ciudad que estaba ayudando a remodelar. Vázquez era un hombre de edad indeterminada, con el cabello completamente canoso y ojos que parecían ver no a la persona, sino la estructura de su sinapsis. Toma asiento, Hugo. Vázquez señaló una silla de polímero transparente. Me enteré de tu interés en el caso de Alejandro Montero. Una historia triste. Alejandro era un hombre brillante, pero desafortunadamente, su mente no pudo soportar el peso de sus propias ambiciones, o el peso de los recuerdos ajenos que le sembraste, dijo Rivas. Se acercó a la ventana, mirando la bulliciosa ciudad de abajo. Vi la grabación. Doctor, el almacén, el inyector y el hombre con el anillo de serpiente. ¿Es este tu trabajo? Vázquez rió suavemente, con un sonido como el crujido de hojas secas. Hugo, eres un anacronismo. Buscas justicia donde solo existe la optimización. No plantamos recuerdos. Ofrecemos liberación a la gente. Alejandro buscó la expiación por las cosas que hizo en realidad. Simplemente le dimos la oportunidad de revivirlas en un entorno controlado. El entorno controlado terminó con su salto desde el piso 40, dijo Rivas, girándose bruscamente. Borraste la identidad de Esteban, el cargador, para encubrir el verdadero asesinato. Montero lo vio en la grabación y usaste la falsa culpa para silenciarlo para siempre. El doctor Vázquez se puso de pie y se acercó lentamente al detective. Un anillo de sello en su mano derecha brillaba débilmente, una serpiente de oro mordiéndose la cola. Rivas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eres muy perspicaz para ser puro, susurró Vázquez, pero no lo entiendes. La memoria no es la verdad. Son solo impulsos eléctricos. Si podemos hacer feliz a alguien reemplazando su tragedia con el triunfo de otro, ¿no es una bendición? Si eliminamos a Alejandro, ¿quién empezó a dudar de nuestra misión? ¿No es una defensa del progreso? ¿El progreso es convertir a la gente en violinistas contra su voluntad? Hugo apretó los puños. El progreso es orden, Hugo. La ciudad que ves abajo no explotó solo porque millones de personas crean en sus vidas falsas, pero felices. Si mañana recuerdan quiénes son realmente, esclavos, mendigos y perdedores, la Ciudad de México se ahogará en sangre en una hora. Somos lo único que impide que este mundo caiga en el caos. Vázquez se detuvo a un paso de Rivas. Su mirada se volvió dura, casi hipnótica. Ha tenido una vida dura. Detective, puedo verlo en sus ojos. La muerte de su esposa. Todavía se despierta por las noches con sus gritos. ¿Verdad? 10 años de dolor. 10 años de vacío. Podemos arreglarlo. Ahora mismo. Una sesión. Y olvidará ese día. La recordarás viva, riendo a la orilla del mar. ¿No quieres eso? Era una amenaza sutil y precisa. Vázquez no le ofrecía un regalo. Demostraba su poder sobre la posesión más íntima de Rivas. Mi dolor es todo lo que me hace ser yo, dijo Rivas.
sosteniendo la mirada del doctor. Y no lo venderé por tus fotos baratas. Qué lástima, dijo Vázquez, volviendo a la mesa. Podrías haber sido nuestro mejor proyecto, pero como prefieres permanecer en el fango de la realidad. Recuerda, hurgar en los archivos de Memocine no es lo mismo que buscar datos desaparecidos en Tepito. Ya has tocado algo que no te pertenece. Apenas he empezado. Doctor, dijo Rivas, dirigiéndose a la salida. Y si resulta que Montero saltó no por el chip, sino porque usted personalmente lo presionó con sus optimizaciones. Ninguna protección corporativa le servirá de nada. Adiós. Detective Rivas, dijo Vázquez en voz baja tras él. Espero que mañana aún recuerde por qué vino hoy. Cuando Rivas salió del edificio, el sol ya se ponía, tiñendo la niebla de un rojo sangre. Al detective le dolía la cabeza. Las palabras de Vázquez sobre su esposa lo impactaron profundamente. Justo en el blanco. ¿Cómo conocía los detalles? Hugo se dio cuenta, Memocine lo había estado observando mucho más tiempo del que imaginaba. Pero lo más aterrador era algo más. Vázquez ni siquiera negaba la existencia de la falsa culpa. Estaba orgulloso de ella. Rivas ahora conocía a su enemigo, pero también comprendía que, después de esta visita, su vida en la Ciudad de México se convertiría en una cacería, donde él sería la presa. Necesitaba encontrar la manera de atacar primero, y la única manera de hacerlo residía en ese mismo recuerdo negro que aún guardaba en el bolsillo de su abrigo. Rivas estaba sentado en su coche, aparcado en un callejón oscuro a un par de manzanas de la sede de Memocine. La lluvia por fin había cesado, dejando solo una densa niebla y el olor a asfalto mojado. El detective encendió la luz interior y volvió a sacar el chip dorado. Las palabras de Vázquez resonaban en su cabeza como un disco rayado. La memoria no es la verdad, son solo impulsos eléctricos. Hugo comprendió que el doctor no solo filosofaba, estaba describiendo una tecnología que convertía la conciencia de una persona en un arma. La falsa culpa funcionaba a un nivel fundamental, no se limitaba a reemplazar la imagen ante los ojos, implantaba un eco emocional. Una persona no solo veía la escena del crimen, sentía la adrenalina, el peso del arma en la mano y, sobre todo, el horror paralizante del crimen. No solo viste una película, Alejandro, susurró Rivas, dirigiéndose al difunto Montero, la viviste cada noche. El detective abrió su tableta y empezó a atar cabos. Si Esteban era el lienzo donde se registró el asesinato, ¿quién era la verdadera víctima? ¿Y por qué Montero se tragó ese recuerdo en particular? Llamaron a la puerta del coche. Rivas sacó su revólver al instante, apuntándolo a la ventana. Paco estaba afuera. Parecía que había corrido una maratón por las alcantarillas, tenía la ropa manchada, el rostro pálido y la mirada fija. Hugo bajó la ventanilla y le hizo un gesto a su amigo para que entrara. Paco, ¿qué demonios haces aquí? Te dije que te mantuvieras oculto. Me acaban de dar una paliza. Hugo, Paco estaba al borde de las lágrimas. 3 tipos vestidos de Memocine aparecieron en mi sótano 10 minutos después de que te fueras. No buscaban el dinero, buscaban la terminal por la que estábamos pasando el chip de Montero. Apenas logré escapar por las rejillas de ventilación. Rivas maldijo. Vázquez no perdió tiempo. ¿Conseguiste sacar algo de la base de datos antes de que lo destruyeran todo? Paco, con manos temblorosas, sacó un disco duro abollado de su bolsillo. Saqué los datos de falsa culpa. Hugo, esto no es solo una tecnología para curar psicópatas. Tienen todo un proyecto llamado Espejo. Lo usan para purgas políticas. ¿Sabes cuál es la manera más fácil de eliminar a un senador popular que se interpone en el camino de la corporación? No lo mates. Descarga un recuerdo de él violando o matando a una niña. Su propia mente lo consumirá en una semana. Se pegará un tiro o confesará algo que no hizo. Rivas sintió un nudo en la garganta de asco. Era la dictadura perfecta, una dictadura sobre el mundo interior de una persona. Pero hay algo más. Paco bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Ese archivo que me trajiste, logré pasarlo por el filtro de deconstrucción. El hombre de la silla, Esteban, no fue asesinado simplemente por la grabación. Fue asesinado para ocultar a la verdadera víctima, que estaba en ese almacén. ¿Qué quieres decir? La grabación de Montero es un pastel de varias capas. Encima está el asesinato de Esteban, pero debajo, en la capa de fondo de datos de audio, quedan rastros de otra grabación. Una voz de mujer. Gritó, Alejandro, no hagas esto, te harán olvidar. Hugo se quedó paralizado. Una voz de mujer. Alejandro, no hagas esto. Así que Montero no estaba allí como espectador, estaba allí como participante. Peor aún, Hugo, eso fue hace 10 años. Ese almacén fue donde Memocine realizó sus primeras pruebas de borrado de memoria. Al parecer, Montero había cometido algo terrible, y Vázquez lo ayudó a olvidarlo, reemplazando la realidad con una imagen en blanco. Pero 10 años después, Vázquez le devolvió el original en forma de un chip negro. Le devolvió su verdadera memoria, envuelto en falsa culpa. Rivas empezó a comprender. No se trataba solo de la eliminación de un testigo. Era venganza, o un chantaje que había ido demasiado lejos. Montero no soportaba que le devolvieran su verdadera identidad. Paco, ¿quién era esa mujer?
¿De quién es la voz de la grabación? No lo sé, los datos están corruptos, pero hay una dirección que apareció en los metadatos del archivo. La antigua clínica Mnemosine en la zona de Valle de Bravo. Fue cerrada después del incidente, hace 10 años. Oficialmente, debido a una fuga química, hace 10 años. Repitió Rivas. Fue cuando murió su esposa, Elena. Fue entonces cuando ocurrieron una serie de muertes extrañas en la ciudad, atribuidas a la violencia de pandillas. Hugo arrancó el motor. Escúchame, Paco, toma este camino y sal de la ciudad. Ve a casa de mi hermana en Cuernavaca. Entiérrate en la arena y no aparezcas hasta que yo te lo ordene. ¿Y tú? Y yo me voy a Valle de Bravo. Necesito hablar con los fantasmas que Vázquez ha estado enterrando con tanto ahínco todo este tiempo. Rivas dejó a Paco en la estación de metro y pisó el acelerador. El camino se alejaba de la locura neón de la Ciudad de México, hacia los suburbios abandonados. Una imagen comenzó a formarse en su cabeza, una que le heló las manos. Si la voz de la grabación pertenecía a alguien conocido, si toda su vida durante los últimos 10 años había sido el resultado de la optimización de alguien, tenía que saber la verdad, incluso si esa verdad resultaba ser tan mortal como la que empujó a Alejandro Montero del piso 40. Valle de Bravo fue una vez un paraíso turístico, pero ahora parecía un cementerio de ambiciones. La vieja clínica Mnemosine se alzaba en una ladera, envuelta en una espesa niebla que no se disipaba ni siquiera durante el día. Una cerca de alambre oxidado, señales de advertencia de riesgo biológico y un silencio que zumbaba. Rivas dejó el coche a medio kilómetro de distancia, abriéndose paso entre la maleza hacia el edificio. Su viejo impermeable se enganchó en los arbustos espinosos y sus botas chapotearon en el barro helado. El edificio de la clínica parecía una cripta de hormigón con ventanas rotas como cuencas oculares. Hacía un frío glacial dentro. Hugo encendió su linterna. Su luz reveló camillas volcadas y trozos de cinta magnética colgando del techo como serpientes. Se adentró en el pasillo, hacia la sección de archivos. Le interesaba el año 2074, el año del incidente. Según la versión oficial, se había producido una explosión en un laboratorio de síntesis de neurotransmisores. Pero a juzgar por los archivos intactos en algunos estantes, la evacuación había sido selectiva. Rivas encontró la caja fuerte que necesitaba. La puerta había sido arrancada de sus bisagras, pero dentro había una pesada caja de hierro con la inscripción Proyecto Mirror, donantes voluntarios. Empezó a rebuscar frenéticamente en sus archivos personales hasta que sus dedos encontraron un nombre familiar, Elena Rivas. El corazón le dio un vuelco. El informe oficial de defunción de su esposa indicaba que había fallecido en un accidente de coche. Él mismo había visto su cuerpo, o lo que recordaba como su cuerpo. Hugo abrió la carpeta. Dentro había una fotografía de Elena, pero debajo había un sello, sujeto llamado a revisión por la Corporación para Borrado Profundo de Memoria. Consentimiento conyugal obtenido mediante firma neuronal. No, exhaló Hugo. Nunca firmé nada. Lo comprendió todo en un segundo. Mnemosine no había matado simplemente a su esposa. La había obligado a usar su mente para sus experimentos. Y para él, Hugo Rivas, una tragedia falsa había sido grabada para evitar que hiciera preguntas. Su vida, sus 10 años de dolor, todo era producto de Mnemosine. De repente, la linterna que sostenía parpadeó y se apagó. Un suave silbido resonó en el silencioso pasillo. Detective Rivas. Siempre se le ha conocido por su excesiva curiosidad, dijo la voz del doctor Vázquez por el sistema de megafonía, que milagrosamente seguía funcionando. Le dimos la oportunidad de vivir en una feliz tristeza. Usted eligió la triste verdad. 3 figuras con pesados cascos tácticos emergieron de la oscuridad. No sostenían rifles, sino extraños dispositivos parecidos a antenas parabólicas en miniatura, emisores neuronales. Rivas levantó su revólver, pero la primera descarga lo golpeó en el centro de la frente. No fue dolor físico. Fue una explosión de imágenes dentro de su cráneo. Momentos nunca antes vividos se arremolinaron ante sus ojos. Estaba en la cima del Everest, firmando un contrato con el diablo, matando a Elena con sus propias manos. Baja, gritó su voz interior, pero sus propias extremidades dejaron de obedecerle. No intentaban matarlo, sino reprogramarlo en el acto. Vázquez quería convertirlo en un vegetal, cargando su cerebro con tanta información contradictoria que la personalidad de Rivas simplemente se desmoronara. Yo, limpio, graznó Hugo, mordiéndose el labio hasta que sangró. El dolor lo ayudó a concentrarse por un segundo. Disparó a ciegas, apuntando a la gente más cercana. La bala impactó en el emisor y explotó en una lluvia de chispas. Un arco eléctrico iluminó momentáneamente el pasillo, y Rivas, aprovechando la confusión, se escabulló hacia un pasillo lateral, el hueco de un ascensor. Cayó, aferrándose a cables oxidados, raspándose las palmas de las manos hasta quedar en carne viva. El aterrizaje en el sótano fue duro, pero la adrenalina ahogó el dolor.
Se encontró en una morgue. Filas de unidades de refrigeración vacías se abrían como bocas abiertas. Los agentes descendieron tras él, sus pasos resonando con fuerza en el cielo. Rivas sabía que no podría resistir mucho. Su cerebro aún le zumbaba por el primer golpe, y manchas de colores flotaban ante sus ojos. Necesitaba salir, pero no podía irse sin la persona que realmente importaba. En un rincón de la morgue había una vieja terminal de comunicaciones de emergencia. Rivas conectó frenéticamente el disco duro de Paco. Vamos, viejo desastre, conéctate a la red. Susurró. Apareció una ventana en la pantalla. Grabación de archivo del proyecto Espejo detectada. Sujeto, Elena Rivas. Estado, identidad guardada en el servidor en la nube 01. Estaba viva, no físicamente, pero su conciencia, su yo, aún estaba almacenada en las profundidades de Mnemocine. Vázquez la usó como modelo para crear sus recuerdos más perfectos. Los agentes irrumpieron en la morgue. Uno de ellos levantó su emisor, preparándose para asestar el golpe final a la conciencia del detective. Detective, este es el fin del camino, dijo Vázquez por el altavoz. Ahora olvidará incluso su propio nombre. Pero Rivas estaba listo. Sabía que su pureza era su única armadura. En el último momento, no cerró los ojos. Se concentró en el único recuerdo genuino, el sabor de sus labios en su última mañana. Era su ancla. Cuando el impulso lo golpeó, Rivas presionó el botón de transmitir. Los datos del archivo de la clínica volaron al servidor oculto de Paco. Y el propio Hugo, incapaz de soportar la sobrecarga mental, cayó en un vacío gris e insondable. Vacío. La oscuridad no era total, estaba llena de fragmentos de vidas ajenas, que se abrían paso en la conciencia de Hugo como cristales rotos. Sintió como si se ahogara en un océano de mercurio, y sobre él, en la superficie, podía oír la risa de Sofía Montero. Despertó en el frío suelo de la morgue, inhalando el olor a humedad y a medicación rancia. Los operativos se habían ido, al parecer. El potente pulso que había quemado la terminal también había desactivado sus interfaces neuronales, obligándolos a retirarse. Rivas se levantó, tambaleándose. Le dolía la cabeza y aún brillaban chispas ante sus ojos. Pero era el mismo. Su ancla, el amargo y verdadero recuerdo de Elena, había capeado la tormenta. Salió de la clínica al amparo del crepúsculo. El coche arrancó milagrosamente y Hugo lo condujo de vuelta a Ciudad de México. Necesitaba ver a Sofía, ahora que sabía del proyecto Espejo y de lo que la corporación hacía con sus donantes. La imagen de su hija desconsolada empezó a despertar sus sospechas. Se conocieron en el exclusivo Club Elisio, un lugar donde la élite de la ciudad se reunía para intercambiar emociones de forma legal y segura. Sofía estaba sentada en una mesa del fondo, envuelta en el vapor de una pipa de agua sintética. Se ve fatal, detective, dijo en cuanto Rivas se hundió en la silla frente a ella. ¿Por fin Vázquez te subió a la cabeza? Lo intentó, dijo Hugo, limpiándose la sangre del labio partido. Pero encontré algo más interesante en Valle de Bravo. Sofía, dime, ¿con qué frecuencia refrescas tu memoria? Se quedó paralizada, con la boquilla en la mano. Su rostro perfecto no se inmutó, pero sus ojos, esos mismos ojos azules vidriosos, se entrecerraron. ¿De qué hablas? Compro paquetes de experiencias estándar, como todo el mundo. No, Sofía, tu recuerdo de la infancia, de los paseos con tu padre por el bosque de Chapultepec, de cuando te regaló tu primera muñeca, es demasiado nítido. No hay ruido, ni detalles olvidados. No es memoria humana, es una grabación de estudio. Hugo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Encontré los archivos del proyecto Espejo. Vázquez no solo borró a Montero, pasó años cambiándolos a ambos. Alejandro Montero estuvo involucrado en el incidente hace 10 años. Mi esposa murió allí, Sofía, o mejor dicho, le robaron la identidad. Y tu padre fue quien firmó las facturas de esta investigación. Sofía dejó lentamente su auricular sobre la mesa. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Crees que no lo sé? Susurró. ¿Crees que es como despertar y darte cuenta de que tu amor por tu padre es solo código de software escrito por el departamento de marketing? Así que sabías que no era un suicida. Empezó a recordar la verdad. Rivas, casi gritó, pero se contuvo. Mirando a la seguridad del club, Vázquez cometió un error. El viejo firmware de mi padre empezó a fallar. Empezó a ver a Elena, a tu esposa. La vio en ese almacén. Vio cómo su conciencia era bombeada a tanques para crear el material donante perfecto. Era la tercera persona en la grabación, el que observaba. Hugo sintió una rabia fría y aguda inundar su corazón. Así que Alejandro Montero no era solo un cobarde, sino cómplice de la destrucción de Elena. No podía soportar la culpa, continuó Sofía, y por primera vez, lágrimas de verdad brillaron en sus ojos. Compró un chip negro para verlo todo sin los filtros de la corporación. Quería entregarse a la policía, quería contárselo todo, pero Vázquez lo descubrió. Activó la falsa culpa sobre la verdadera, multiplicándola por 1000. Mi padre lo saltó sin más. Huía de los fantasmas que él mismo había creado. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en esta actuación? Rivas aferró la empuñadura del revólver bajo su capa.
Te contraté porque sabía que el Puré no podía ser hackeado a través de la red. Necesitaba pruebas de los archivos de Valle de Bravo para destruir a Vázquez y ocupar su lugar. Quiero recuperar mi vida, Rivas, o al menos destruir las mentiras que me inculcaron. Hugo la miró y no vio a una víctima, sino a un depredador criado entre los muros de Mnemosine. Sofía no quería justicia, quería poder sobre los archivos de la memoria. Era tan sintética como todos los demás en esta ciudad, solo que sus ambiciones eran más reales. Eres igual que ellos, dijo Hugo secamente, poniéndose de pie. Me usaste como llave maestra de la caja fuerte de Vázquez. Tenemos el mismo objetivo. Detective. Sofía también se puso de pie. Vázquez está almacenando la matriz original de tu esposa en el servidor principal de Mnemosine. Si me ayudas a derrocarla, te la daré. Podrás recuperarla. ¿No es eso lo que has estado viviendo durante los últimos 10 años? Rivas se quedó paralizado. Era el recuerdo más hábilmente elaborado que jamás le habían ofrecido. Una trampa tejida de esperanza y dolor. Sabía que Sofía mentía, o al menos no decía toda la verdad. Pero la idea de que Elena, la verdadera Elena, seguía ahí fuera, atrapada en un infierno digital, lo obligó a tomar una decisión. ¿Tienes algún plan para entrar en la sala de servidores?, preguntó. Tengo las llaves que me dejó mi padre antes de morir, pero necesitamos a Paco. Sin su talento como descifrador de códigos, no podremos superar el escudo biométrico de Vázquez. Hugo asintió, dándose cuenta de que estaba entrando en una alianza con el diablo, pero en un mundo donde la memoria está programada. La única forma de ganar era interrumpir el programa en sí. Hugo Rivas no creía en la salvación, pero sí en la mecánica. Cada acción tiene una reacción, cada código, una vulnerabilidad. Paco los esperaba en un hangar abandonado a las afueras de Iztapalapa. Parecía un animal acosado, cubierto de barba incipiente, con los ojos enrojecidos por la vigilancia constante. ¿La trajiste aquí?, Paco asintió a Sofía, sin ocultar su disgusto. Hugo, es un faro andante. Su firma neuronal brilla en la red corporativa como un árbol de Navidad. Ella es nuestra puerta de entrada. Paco, espetó Rivas, enséñame qué lograste sacar del archivo de Valle de Bravo. Paco suspiró y pulsó las teclas de su terminal portátil. Una compleja estructura de datos tridimensional se desplegó sobre el escritorio. En el centro, un archivo latía, marcado con un índice rojo, fragmento N, grados 402. Este es el recuerdo negro de Montero. La voz de Paco se fue apagando, pero ahora tenemos las claves de descifrado del archivo. Pude restaurar el audio y quitar los filtros visuales de Mnemosine. Hugo, lo que vio Montero fue solo la punta del iceberg. La grabación comenzó sin problemas. De nuevo, el mismo almacén, la misma lluvia, pero ahora el sonido era nítido. Por favor, Vázquez, para. Era la voz de Elena. Rivas, involuntariamente, se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esto no sana. Estás matando gente en ellos. Yo creo la perfección. Elena, la voz de Vázquez, del pasado, sonó más suave, pero ya tenía un toque de acero frío. Tu esposo, Hugo, nunca comprenderá la magnitud de este sacrificio. Alejandro, confirma la transacción. El rostro de un joven Alejandro Montero apareció en el encuadre. Parecía asustado, con las manos temblorosas mientras colocaba el sello con forma de serpiente en la terminal de pago. ¿Se acordará de mí?, preguntó Montero. Solo recordará lo que le digamos, respondió Vázquez, como toda esta ciudad. Entonces la cámara giró. Hugo no vio a Esteban en la silla. Era una mujer cuyo rostro estaba oculto por la red neuronal, pero Rivas habría reconocido esa silueta entre miles. Era Elena. Junto a ella había una segunda silla, vacía. El fragmento 402 no es la grabación de un asesinato, explicó Paco, congelando la imagen. Es una grabación del Gran Intercambio. Hace 10 años, Vázquez realizó el primer experimento masivo. Tomó a un grupo de voluntarios, incluida su esposa, y extrajo sus verdaderas personalidades, pero no los borró. Los convirtió en matrices de plantilla. ¿Por qué? Sofía dio un paso al frente, con sus ojos lenticulares fijos en la pantalla. Para venderlos, respondió Rivas por Paco. Su voz estaba apagada. Mnemosine no solo necesitaba fantasías sobre Marte, necesitaba las estructuras de sentimientos reales y profundos. El amor de tu madre, Paco, la lealtad de un amigo, el dolor de una viuda. Toman las emociones genuinas de Elena y las replican por millones. Cada vez que alguien en esta ciudad compra un paquete de afecto verdadero, compra un pedazo de la conciencia de mi esposa. Sofía palideció. Ni siquiera sus ajustes sintéticos pudieron ocultar su sorpresa. Así que mi padre no solo patrocinó el proyecto, se compró el recuerdo de su amor por mi madre, usando los sentimientos de Elena Rivas como base. Exactamente. Paco trajo nuevos datos a la pantalla, pero hay una contrapartida. El fragmento N, grados 402 contiene el código de acceso al depósito primario. Este es el servidor en la nube donde se almacena el código fuente. Si inyectamos este fragmento en el nodo principal de Mnemosine, se producirá una inversión. ¿Recordará la gente?, preguntó Hugo.
No, es mucho más grande. Los falsos recuerdos comenzarán a disolverse, revelando un vacío. La ciudad entera comprenderá momentáneamente que sus vidas son fragmentos prestados de las almas de otros. El sistema Mnemosine colapsará bajo el peso de este vacío. Hugo miró la imagen de Elena en la pantalla. Ella lo miró directamente a la cámara. Directamente a él. A través de décadas de esclavitud digital, no había súplica en su mirada. Era una advertencia. Vázquez mató a Montero porque empezó a sentir al original, dijo Rivas, enfundando su revólver. El eco emocional de Elena resultó más fuerte que los filtros corporativos. Montero enloqueció no por culpa, sino por amar a la esposa de otro con el corazón de otro. Tenemos que ir al cuartel general. Sofía se alisó la chaqueta con decisión. Es ahora o nunca. Mañana. Vázquez actualizará los protocolos de seguridad, y el fragmento 402 se convertirá en un código inútil. Paco, ¿puedes transmitir esto a la ciudad desde su sala de servidores? Preguntó Rivas. Si me arrastras a la terminal principal y me das 10 minutos sin que me metan un tiro en la cabeza, convertiré esta ciudad en el lugar más honesto del planeta. Comenzó Paco a empacar rápidamente el equipo. Rivas salió del hangar. El cielo sobre la Ciudad de México brillaba con un falso atardecer rosa. La ciudad seguía viviendo, riendo y llorando las lágrimas de otros, sin saber que un detective desconsolado con un chip negro en el bolsillo ya estaba en camino para acabar con sus hermosos sueños. Hugo sabía que si lo conseguía, podría perder incluso los fragmentos de Elena que le quedaban, pero no podía dejar su identidad como mercancía en la tienda de Vázquez. El fragmento 402 era su última bala, y Rivas no estaba dispuesto a fallar. El cuartel general de Mnemosine, de noche, parecía un obelisco negro congelado en el tiempo. Dentro, el silencio era tan denso que parecía tangible. Gracias a los códigos biométricos de Sofía, atravesaron 3 perímetros de seguridad sin disparar un solo tiro. Los drones de seguridad simplemente giraron sus lentes en silencio, escaneando sus retinas y dejando pasar a la heredera y a sus escoltas. La sala principal de servidores está en el sector 0, bajo los cimientos del edificio, susurró Sofía, guiándolos por interminables pasillos de cristal esmerilado. No penetran señales externas allí. Es el único lugar donde Vázquez guarda las matrices originales. Paco caminaba en el centro, apretando el decodificador contra el pecho, castañeteando suavemente los dientes. Rivas cerraba la marcha, sin apartar la mano de la empuñadura de su revólver. Presintió una trampa. Vázquez era demasiado listo como para dejar la puerta principal abierta, ni siquiera para Sofía Montero. Bajaron en ascensor hasta las profundidades. Cuando las puertas se abrieron, se abrió ante ellos un pasillo que Hugo solo podía imaginar en sus pesadillas. Era el laberinto del espejo, miles de cápsulas transparentes llenas de gel fluorescente. Dentro de cada cápsula, enredada en cientos de sensores ultrafinos, había una persona. Dios mío, susurró Paco. Esto no es solo una sala de servidores. Es una granja viviente. No almacenan datos en discos duros, dijo Rivas, acercándose a una de las cápsulas. Una anciana dormía dentro, con el rostro crispado constantemente, como si estuviera experimentando un sueño interminable. La conciencia es demasiado compleja para lo digital. Necesitan procesadores vivos. Usan a las personas como huéspedes biológicos para almacenar archivos emocionales. Este es el proyecto Espejo. La voz de Sofía tembló. Vázquez no solo reemplaza personalidades, copia lo mejor de nosotros y las planta en los cuerpos de otras personas. Mira las marcas. Hugo echó un vistazo al panel más cercano. Asunto, senador Rodríguez. Matriz, lealtad / obediencia. Fuente, donante N. Grado 114. No matan a los políticos. Se dio cuenta Rivas. Borraron sus verdaderas personalidades y las reemplazaron con versiones filtradas, creadas aquí en el sótano. La ciudad está dirigida por un ejército de marionetas que creen sinceramente ser las mismas personas cuyos nombres aparecen en sus tarjetas de presentación. Hugo, ven aquí, llamó Paco. Se encontraba en la estación de control central, rodeado de enormes columnas cilíndricas, dentro de las cuales latía una suave luz dorada. Este es el depósito primario. La raíz del sistema está aquí. Paco comenzó a conectar cables frenéticamente. Sofía se detuvo en la entrada, con la mirada fija en una de las cápsulas al fondo de la sala. No tenía nombre, solo un número, 01. Rivas se acercó a la cápsula 01. Dentro, en un gel brillante, Elena flotaba. Parecía la misma que en su última mañana hacía 10 años. Como si el tiempo se hubiera detenido para ella en el momento en que le robaron el alma. No estaba muerta, pero tampoco estaba viva. Era una fuente inagotable de la que la corporación extraía amor puro para sus paquetes de felicidad. Encontraré la manera de sacarte de aquí, susurró Hugo, presionando la palma de la mano contra el frío cristal. Demasiado tarde para la salvación. Detective, resonó la voz de Vázquez. El holograma del doctor apareció justo en el centro de la habitación. Parecía tranquilo, casi triste. Has encontrado el corazón de mi imperio. Hermoso, ¿verdad? Sin guerras ni revoluciones. Simplemente un silencioso reemplazo del caos de la voluntad humana por el orden de la memoria programada. Este orden se basa en la esclavitud. Vázquez, gritó Rivas.
levantando su revólver y apuntando al proyector holográfico. La esclavitud es tu vida, pura, Hugo. Una vida de dolor, en un viejo apartamento, con olor a cigarrillos baratos. Y aquí está la eternidad. Elena no sufre. Es la musa de esta ciudad. Sus sentimientos alegran millones de corazones cada noche. ¿No es ese un propósito superior? Paco, inicia la inversión. Ahora, ordenó Rivas. Lo estoy intentando, aulló Paco, sus dedos revoloteando sobre el teclado virtual. El sistema está bloqueando el fragmento 402. Necesito la clave biométrica del director. Sofía, ven aquí. Sofía se acercó a la terminal, pero se detuvo de repente. Su rostro, normalmente tan simétrico y frío, comenzó a temblar. Sus ojos, como lentes, giraron violentamente, cambiando de enfoque. Sofía, Hugo se giró para mirarla. No te ayudará, dijo Vázquez en voz baja. Verás, Alejandro Montero era un hombre muy precavido. Tenía tanto miedo de perder a su hija que le pidió que la hiciera especial. Sofía no es solo una sintética, Hugo, es la cumbre de nuestra tecnología. No tiene cerebro biológico. Es la primera huésped completamente artificial en la que hemos grabado la personalidad de su hija. Rivas se quedó paralizado. Sofía giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, como lentes, comenzaron a humedecerse, no con lágrimas, sino con un líquido claro y aceitoso. Hugo, yo siento un ruido. Su voz se volvió mecánica, vibrante. Tiene un protocolo de sueño incorporado, continuó Vázquez. En cuanto esté dentro del alcance del servidor 0, retomo el control. Sofía, querida, mátalos. Sofía se sobresaltó. Su mano se lanzó con una fuerza sobrenatural hacia la garganta de Rivas. Hugo apenas logró interceptar su muñeca, sintiendo no músculo, sino frío bajo la piel. Motores de acero frío. Era el arma perfecta, diseñada para proteger el sistema que había obligado a su enemigo a destruir. En ese momento, Paco gritó, tengo acceso. Evité su protocolo con el fragmento 402. Hugo, sujétala 5 segundos más. Rivas apretó a Sofía contra la columna, luchando con su fuerza mecánica. Una luz roja brilló en sus ojos, que parecían lentes, y se apagó de repente. Se quedó inerte en sus brazos, convirtiéndose en un pesado trozo de metal y plástico. La inversión ha comenzado, susurró Paco, pulsando la última tecla. Una potente onda electromagnética recorrió la sala. Las cápsulas que contenían a las personas comenzaron a desvanecerse una a una. El holograma de Vázquez parpadeó y empezó a desintegrarse en píxeles. Tú no entiendes lo que has hecho, graznó Vázquez, desapareciendo. La ciudad no puede soportar la verdad. Hugo miró la cápsula de Elena. La luz en su interior comenzó a latir. Era el momento decisivo. O despertaba y lo recordaba todo, o su conciencia desaparecería junto con el colapso de la red Mnemosine. En el silencio de la sala de servidores, se escuchó el primer sonido del mundo exterior, un zumbido distante y creciente de millones de voces. La gente en la Ciudad de México comenzaba a despertar. El zumbido que emanaba de la superficie no era como el ruido habitual de una metrópolis. Era el sonido de la realidad al estallar. Abajo, en el silencio estéril del sector 0, el estruendo se sentía como una vibración en los huesos. Paco estaba sentado frente a la terminal, agarrando los bordes del panel. Su rostro, a la luz de los monitores que se apagaban, parecía una máscara de cera gris. Hugo, el sistema se resiste, gritó, por encima del creciente silbido de los servidores. Inversión accedió a los archivos, pero Vázquez inició el protocolo tabula rasa. Si no contengo el flujo, simplemente freirá los cerebros de todos los conectados a la red, impidiéndoles recordar. Rivas soltó el cuerpo inerte de Sofía. La chica artificial se deslizó por la pared, con sus ojos, como lentes, congelados en un estado desenfocado. Ahora no era más que un cascarón vacío, desprovisto de su programación. Hugo corrió hacia la cápsula N. Grado 01. ¿Cuánto tiempo tenemos? Rivas golpeó con el puño el cristal blindado tras el que flotaba Elena. 3 minutos, quizás menos. Paco revolvió frenéticamente los paquetes de datos. Veo la matriz original de tu esposa, Hugo. Está bloqueada por el núcleo de seguridad. Vázquez está físicamente aquí, en algún lugar del bucle de control. No es solo un holograma. Está conectado directamente al sistema. Al fondo de la sala, tras las filas de cápsulas, una enorme plataforma de acero se elevaba lentamente. Sobre ella había una silla, como un trono futurista, entrelazada con una densa red de cables de fibra óptica que llegaban directamente a la nuca del hombre. Este era el verdadero doctor Vázquez, no la elegante proyección que recibió a Rivas en su despacho, sino un anciano pálido y marchito, sostenido solo por máquinas. Sus dedos, largos y arácnidos, se crispaban en los reposabrazos. Ustedes, gente pequeña y estúpida. La voz de Vázquez surgió simultáneamente de los altavoces y de su propia garganta desgarrada. ¿Quieren devolverles la verdad? ¿Tienen idea del abismo que están abriendo? Rivas apuntó con su revólver al anciano, que pasaba por encima de los cables. La verdad es de ellos, Vázquez, no la tuya. Les robaste la vida para construir tu hormiguero digital. Les di la paz.
Vázquez levantó la cabeza, con los ojos encendidos por un fuego fanático. No hubo más crímenes pasionales en esta ciudad porque borramos la pasión. No hubo más guerras porque borramos el odio. Convertí a la humanidad en un coro armonioso. Y ustedes, trajeron una nota falsa. Los convirtieron en una mercancía, dijo Hugo, amartillando el gatillo. Vendieron los sentimientos de mi esposa como una suscripción a la felicidad. ¿Dónde está la llave de su matriz? Vázquez rió roncamente, y la risa se convirtió en una tos, manchada de sangre. La clave soy yo, detective. Mi mente es la última frontera. Si me matas ahora, el servidor cero colapsará. Elena desaparecerá. Todos los originales de esta sala se convertirán en ruido digital. ¿Estás listo para matar a tu esposa una segunda vez? Rivas, para satisfacer tu sentido de la justicia. Hugo se quedó paralizado. La mano que sostenía el revólver temblaba. Era jaque mate. Vázquez había convertido su muerte en un detonador que destruiría todo por lo que Rivas había pasado por este infierno. Hugo, no le hagas caso, gritó Paco, sin levantar la vista de la pantalla. Está fanfarroneando. Se integró en el sistema, pero solo es un administrador. Si tomamos el control a través del fragmento 402, podemos aislarlo. Inténtalo, muchacho, siseó Vázquez. Sus dedos se movieron más rápido, y una luz roja cegadora se encendió repentinamente en la sala, activando retroalimentación neuronal. Si no te vas, quemaré la corteza cerebral de todos en este sector. El aire en la sala de servidores comenzó a vibrar con electricidad estática. La visión de Rivas se oscureció y un persistente sabor a cobre apareció en su boca, señal inequívoca de un potente campo electromagnético que afectaba al cerebro. Paco gimió, agarrándose la cabeza, pero siguió escribiendo con una mano. Hugo comprendió, no había tiempo para un duelo. Miró a Elena y luego a Vázquez. El detective apartó el dedo del gatillo, pero no bajó el arma. Dijiste que la memoria es solo electricidad. Vázquez, dijo Rivas, conteniendo las náuseas, pero olvidaste un detalle. La electricidad obedece a la física, y la física no tiene piedad. Hugo se giró y disparó, pero no a Vázquez. Disparó al enorme panel de distribución que alimentaba el sistema de refrigeración del servidor principal. La bala del calibre 38 atravesó la carcasa, y la sala se llenó de una lluvia de chispas y el aullido del freón al escapar. ¿Qué haces?, chilló Vázquez. El sistema se sobrecalentará. Exacto. Rivas disparó 3 veces más, destrozando los tubos de refrigeración. Si tu mente es parte del servidor, estás a punto de sentir como tus propios pensamientos se derriten. O abres el acceso a las matrices para que podamos preservarlas. O tú y tú, coro, arderán. La temperatura en la habitación comenzó a subir rápidamente. Los sensores de las cápsulas empezaron a parpadear en rojo de forma alarmante. Vázquez se retorcía en su silla, con el rostro contorsionado por un dolor insoportable. Su interfaz neuronal le transmitía señales de sobrecalentamiento como quemaduras físicas. Jadeó el anciano. Yo, te daré acceso, Paco. Agárrala, gritó Hugo. Paco, tambaléate. Tiró de la palanca de la terminal principal. La pantalla brilló en dorado. Entendido, el depósito está abierto. Estoy descargando los originales a un canal seguro. 10%, 30, 50. Hugo, se oyó de repente una voz débil y vivaz. Rivas se giró. En la cápsula 01, Elena abrió los ojos. Lo miraba directamente, y no había vacío programático en esa mirada. Era ella. Lo vio. Vio el caos a su alrededor, y sus labios se movieron, pronunciando su nombre, pero en ese momento, la puerta del sector 0 se sacudió por una potente explosión. El equipo de seguridad de Memocine, tras recuperarse, comenzó el asalto. Hugo, tenemos que irnos, gritó Paco, arrebatando el disco duro del puerto. La descarga está completa al 80%. Tengo lo más importante. Rivas miró a Elena. El cristal de la cápsula era demasiado grueso y el sistema de soporte vital estaba integrado en el edificio. Si rompía el cristal ahora, ella moriría en el gel tóxico. Si se quedaba, las fuerzas especiales los atraparían a ambos. Corre, Paco. Rivas recargó su revólver. Consigue los datos y escapa por los respiraderos. Yo los detendré. ¿Y tú? ¿Y ella? Vete, ladró Hugo. Si no consigues ese chip, todo lo que hemos hecho se convertirá en polvo. Paco se detuvo un segundo, asintió y se adentró en las sombras tras los servidores. Hugo Rivas se quedó solo contra la oscuridad que se cernía sobre él, con la espalda pegada a la cápsula de la mujer que amaba más que a su vida, y a quien pretendía proteger hasta la última bala. Las puertas del sector 0 se abrieron de golpe, convirtiéndose en un montón de metal retorcido. Las figuras negras de las fuerzas especiales de Memocine aparecieron en la puerta, cascos pesados, visores opacos, rifles silenciosos. Se movían sincronizados, como piezas de un solo mecanismo. Hugo Rivas estaba de pie en el centro de la sala, protegiendo la cápsula N, grado 01. Su revólver parecía un juguete comparado con su arsenal, pero la mano del detective era firme como una roca. Alto, resonó la voz de Hugo por toda la sala de servidores, ahogando el aullido de las sirenas. Den un paso más y dispararé al distribuidor de energía de la matriz.
Todo su preciado archivo quedará reducido a la nada digital. Las fuerzas especiales se quedaron paralizadas. Sus auriculares resonaban con las órdenes de los gerentes corporativos supervivientes, que intentaban frenéticamente rescatar sus activos. Para ellos, las personas en las cápsulas no eran vidas, sino miles de millones de créditos invertidos en redes neuronales. Vázquez emitió un borboteo en su silla. Tenía la cara roja por el calor, y un humo denso y acre salía de los puertos de la nuca. «Mátenlo», graznó el anciano. «Está fanfarroneando». Rivas no fanfarroneaba. Miró por encima del hombro a Elena. Ella presionó la palma de la mano contra el cristal de su costado. Solo unos centímetros de plástico blindado y 10 años de tiempo robado los separaban. «Hugo», resonó su voz en su cabeza. No era una alucinación auditiva. La inversión de Paco había abierto un canal de comunicación local entre las cápsulas y los que estaban cerca. «Hugo, mira los monitores». Rivas miró las pantallas sobre las cápsulas. Una reacción en cadena había comenzado en toda la Ciudad de México. La inversión estaba funcionando. En las pantallas de vigilancia, vio las calles, gente deteniéndose en medio de la calle, abandonando coches, saliendo de bares. Se agarraron la cabeza. Algunos cayeron de rodillas. Otros comenzaron a sollozar, mirando a sus compañeros como si los vieran por primera vez. Las falsas sonrisas se desvanecieron, revelando la verdadera, cruda y dolorosa naturaleza de la humanidad. Toda la ciudad ha despertado. «Vázquez», dijo Hugo, volviendo la mirada hacia las fuerzas especiales. «Ya no controla sus recuerdos, lo que significa que ya no controla sus vidas». En ese momento, algo inesperado ocurrió en el pasillo. Sofía Montero, que yacía inmóvil contra la pared, se estremeció. Sus ojos, como lentes, brillaron no rojos, sino blancos puros. Se levantó lentamente, con movimientos espasmódicos y mecánicos, pero había algo nuevo en ellos. El protocolo espejo ha sido revocado, dijo con una voz que ya no tenía la suavidad sintética. Era la voz de Sofía, pero la Sofía que conocía la verdad sobre su propia muerte. «No soy de tu propiedad». Levantó la mano y una potente descarga eléctrica brotó de su palma, impactando la torreta del techo. La habitación quedó sumida en la penumbra, iluminada únicamente por el resplandor dorado de las cápsulas. «Fuera, Rivas», gritó por encima del creciente tiroteo. Sofía se interpuso entre el detective y el equipo SWAT, recibiendo las primeras balas que rebotaban en su cuerpo de titanio. «Mantendré el sistema de soporte vital todo lo que pueda. Llévense a Elena». Hugo se dio cuenta de que era su única oportunidad. Corrió hacia el panel de liberación de emergencia de la cápsula N. Grado 01. «Elena, aguanta la respiración». Golpeó la válvula de presión con la culata de su revólver. Se oyó un silbido y un gel espeso y rosa comenzó a caer al suelo. El cristal de la cápsula se deslizó lentamente hacia arriba. Rivas atrapó a Elena mientras ella, exhausta, se deslizaba en sus brazos. Era ligera, casi ingrávida, oliendo a ozono y al mismo jabón con aroma a jazmín que le encantaba hacía 10 años. «Estoy aquí», susurró, abrazándola. «Te tengo, tras ellos». Sofía se transformó en un torbellino de acero y chispas. Destrozó servidores, provocando cortocircuitos en cascada que cegaron a las fuerzas especiales. Vázquez exhaló su último suspiro en su silla. El sobrecalentamiento de su cerebro destruyó su personalidad ante las balas. Rivas, sosteniendo a Elena, se dirigió a la salida técnica que Paco le había indicado. Afuera, más allá del sótano, la ciudad gemía y gritaba. Cuando finalmente emergieron, la Ciudad de México estaba irreconocible. Los letreros de neón de Memocine se desvanecieron uno a uno. Una enorme valla publicitaria con una niña sonriente se quebró y se derrumbó, revelando el verdadero cielo nocturno, sucio, polvoriento, pero sin proyecciones. Hugo subió a Elena a su viejo panza. Ella miró sus manos. La ciudad. A él, Hugo, le tocó la mejilla. Tenía los dedos fríos, pero el contacto era real. Lo único que recordaba allí, en la cápsula, eras tú. Intentaron desmantelar mi amor para venderlo, pero no pudieron encontrar las raíces. Se acabó. Hugo arrancó el motor. «Nos vamos». «¿A dónde?», preguntó. «Donde la memoria no se compra». Rivas miró por el retrovisor. En el horizonte, el edificio Memocine comenzó a derrumbarse lentamente. Explosiones internas destruían los archivos. Los datos de Paco ya se habían propagado por redes independientes. Mañana, millones de personas despertarán en un mundo donde tendrán que redescubrir a sus seres queridos, recordar sus verdaderos nombres y aprender a vivir con su dolor. Será un mundo difícil y cruel, pero será su mundo. Hugo Rivas pisó el acelerador. En la guantera de su coche yacía un chip dorado de Montero, el único fragmento 402 que se conservaba. Lo sacó y, sin mirar, lo arrojó por la ventanilla. El chip brilló bajo los faros y desapareció en la cuneta. El detective ya no investigaba crímenes. Volvía a casa. Sus ojos, los ojos de Limpio, ahora veían no solo suciedad y neón, sino el primer amanecer real en 10 años. El sol salía sobre los volcanes, tiñendo la niebla de dorado, y ese recuerdo le pertenecía solo a él.